Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Es decir, una deliciosa tertulia que no puede estar sino amenizada por una buena taza del mejor café del mundo. Frente a una taza de humeante café colombiano, del mejor que se produce en todo el mundo, por mandato de Dios, porque solo en estas laderas andinas se produce este café. Mejor, estos cafés que hacen uno, café de Colombia, pero que son todos de una variedad exquisita y extraordinaria. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y gracias a los cafeteros de Colombia, hablamos con ustedes, queridos amigos, al oído. Al oído de Mar. Empiece usted, que yo sigo. Al oído, doctor Fernando, ayer el Congreso de la República tuvo una sesión particular. No es, digamos, normal, o por lo menos no es un asunto de todos los días que se sesione en la plenaria del Senado o la Cámara. El día de ayer se llevó a cabo, el día de ayer fue jueves, se llevó a cabo una sesión para pretender aprobar el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad. Ministerio de la Igualdad, ministerio que será entregado a la señora Francia Márquez, vicepresidente de la República. Es el proyecto de ley número 222 de 2022, por medio del cual se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad y se dictan otras disposiciones. Y les voy a contar un poco de lo que trae el Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad, revisando, doctor Fernando, la lista de competencias que va a desarrollar, trae una serie de tareas que ya son asumidas en el momento, en este instante, en Colombia por diversas entidades. Eso es lo primero que llama la atención. ¿Para qué un ministerio si ya hay unas entidades que elaboran, trabajan ese tipo de actividades? Por ejemplo, va a tomar competencias, entre otros, del Observatorio de Género, va a tomar competencias del DAPRE, del Departamento de Prosperidad Social, del DPS, de la Consejería de la Discapacidad, de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Consejería para la Juventud, va a tomar temas de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, del Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Entonces aquí tenemos más de 7 entidades, doctor Fernando, entre consejerías y otras, que no nos dicen que vaya a desaparecer porque obviamente no las van a desaparecer, ¿no? A la burocracia no se le puede quitar nada porque si no, ¿cuál es la gracia? Aquí es crear un ministerio que en gran parte de sus tareas realmente viene a suprimir lo que hace ese directorio, esa oficina de Consejería Presidencial para la Mujer. En esencia, esas competencias o esas tareas van a pasar al nuevo Ministerio de la Igualdad. Ministerio de la Igualdad, doctor Fernando, como el de Chile o como el de España, donde lo que hay es burocracia, no hay nada más. Hoy la Consejería de la Mujer debe costarle a los colombianos cerca de 1.200 millones de pesos al año. ¿Un ministerio 1.200, cuánto puede llegar a costar? Por ahí pasaron volando. Por 1.200 millones de pesos, pero hay que encontrarle oficio a doña Francia Márquez. Hay que salir de ella, hay que ponerla a trabajar en un ministerio, porque en su casa de vicepresidente, solita, sin oficio, ¿qué hace? Se aburre y se pone a dar declaraciones o se pone a hacer quién sabe qué cosa. Que le regalen un ministerio, un juguete para la niña. Eso es inaudito, eso es simplemente repulsivo que Colombia, con los problemas que tiene, con las dificultades que tiene, con los desafíos que ha de enfrentar, esté dedicada a esta tontería, al Ministerio de la Igualdad. Pero parece que se quedaron sin quórum, ¿no? Pero claro, para allá voy. Ayer entonces empezó la discusión, hubo dos ponencias o dos ponentes que la presentaron de manera negativa. La líder de oposición, la senadora María Fernanda Cabal, se opuso al Ministerio de la Igualdad y explicó las razones políticas y jurídicas que hacen inviable
el Ministerio de la Igualdad. El otro que presentó ponencia negativa fue Miguel Polo Polo de las Negritudes. Escuchemos qué fue lo que dijo la senadora Cabal a los asistentes a la plenaria. La igualdad, señores congresistas, solo es posible ante los ojos de Dios, que nos creó iguales, y ante la ley. En la fantasía revolucionaria de los progresistas, nos quieren imponer que todos seamos iguales. No, señor. Esto es incluso un imposible biológico. Cada uno es un individuo único e irrepetible, con un ADN propio, con talentos y capacidades propias. ¿Por qué en este gobierno tenemos que terminar arrodillados ante la emocionalidad irracional del progresismo? Bueno, pues es lo que ha dicho la senadora, quien explicó al final, doctor Fernando, que este es un proyecto de ley presentado por el gobierno que incurre en una falta de constitucionalidad que es, digamos, de la mayor gravedad, y es que no atiende lo que dice el artículo 7 de la ley 819 del 2003, que obliga a que los proyectos de ley de iniciativa gubernamental deben hacer de manera explícita el recuento o por lo menos presentar la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo y por supuesto lo que significa el impacto fiscal al fisco nacional. bueno, Eso no lo hace, pero uno supondría que el cambio es así. Proponen proyectos de ley o leyes que no tienen marco fiscal y simplemente pretenden que se las aprueben. Lo cierto es que se desbarató el quórum, se ha vuelto a citar para el lunes a las 2 de la tarde para que la plenaria decida en la suerte del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad, que será presidido por la señora Francia Márquez, vicepresidente de la República. en un país donde estamos acumulando cadáveres en las volquetas. Aquí no votamos volquetadas de arena, sino volquetadas de cadáveres. En ese país, discutiendo y perdiendo el tiempo en estas majaderías, para darle un juguete a la señora esta y para que el presidente Petro pueda hacer de las suyas, teniéndola ella ocupadita con su ministerio. Tiene ministerio propio. Inaudito. Pero bueno, esas son las cosas a las que nos quieren acostumbrar. Orden al mérito, don Juan del Corral, grado de oro para el doctor Jesús Vallejo Mejía. Estaba yo equivocado, preguntaba que cuál Mejía. No, Vallejo Mejía, Jesús Vallejo Mejía, que le da lustre a esa condecoración que le acaban de otorgar. Uno de los colombianos más significativos, más eminentes, más distinguidos por su talento, por su patriotismo, por su generosidad intelectual, ha sido distinguido con el nada menos que la Orden al Mérito Juan del Corral. Muy bien, retiraron el mensaje de urgencia para el Código Electoral, pero ¿qué del Código Electoral? Nos decía el doctor Chacón varias cosas de las que van contenidas en el Código Electoral y que son una verdadera catástrofe. Entre otras, ojo, el voto electrónico. En el voto electrónico no ganan los electores de mayoría, no, lo gana el que maneja el software. Y eso es lo que quiere el director de la Registraduría del Estado Civil, tener su propio juguete con un software que viene de Juan Manuel Santos. Y la firma es la de Juan Manuel Santos. Y la maquinita viene de Venezuela. ¿Cómo le parece la tranquilidad con que vamos a estar? Las maquinitas de Smartmatic que sirven para hacer el proceso de reconteo, pero aquí con unas dificultades enormes, ¿no? Ellos hablan del voto electrónico mixto, lo que permite que la persona vote entre una máquina, primero biométricamente lo puedan identificar y segundo pueda votar en la máquina electrónica. Una vez ha votado esa persona, dice el proyecto que si llega a haber reclamación por parte de los participantes en la jornada electoral, me refiero obviamente a quienes están postulados o se presentaron para las elecciones, pues se hace una revisión donde valdrá
lo que se haya depositado escrito en físico respecto de lo que dicte la máquina. Todo sigue siendo un problema. Alemania lo desechó, en Venezuela lo han utilizado para robarse las elecciones, pero aún así no entienden. Entonces aquí quieren probar que efectivamente es un desastre. Y hablan de empezar con una serie de pilotos que seguro que empiezan como un piloto y terminan siendo definitivos para manejar todo el proceso electoral. Además de pretender comprar el software y ponerlo a disposición de la registraduría. Bueno, desde luego la registraduría que va a ser la que mande, y Juan Manuel Santos, recuerdo un viejo decir, ¿no? Y entre las frondas, y un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía, se reía. Nosotros hablando de estas majaderías y Juan Manuel Santos muerto de la risa y manejando el país como le da la gana, el hombre más desprestigiado que hubo en la historia de Colombia como presidente de la República. Y Juan Manuel Santos es el dueño. Y es el dueño de la registraduría, y es el dueño de las maquinitas, y es el dueño del negocio que tiene con sus amigos los Bautista. Es el dueño de todo. Un espíritu burlón que entre las frondas había, se reía, se reía. No olvide esos versos. Muy bien, de manera que cuidado con la reforma electoral. Cuidado con ella. ¿Cómo será que Humberto de la Calle, que es tan poco combativo, ya dijo que estaba en desacuerdo y que se opondría a muchos de sus artículos y que no quería el mensaje de urgencia, que fue tanta la reacción que despertó que lo retiró el gobierno? El gobierno retiró el mensaje de urgencia. Discutir con profundidad cada uno de estos esperpentos que están en el Código Electoral. Nos van a quitar el resto de democracia que tenemos. Y el doctor Juan Manuel Santos, con el software que le tienen sus amigos Bautista y con las maquinitas venezolanas, va a seguir manejando el país. Era lo que nos faltaba. Era lo que nos faltaba. Bueno, nos están amenazando con otra reforma tributaria, además. No fue suficiente con la que ya salió y que apenas tapará el hueco que se le armó al país con la expectativa de la reforma tributaria. Repitamos, ese hueco se produjo por el aumento del precio del dólar, y el precio del dólar encareció la deuda pública y la encareció en una proporción superior al valor de la reforma tributaria. De manera que se dictó una reforma tributaria para recaudar unos dineros que son inferiores en su valor a lo que se perdió por la expectativa de la reforma tributaria. Ese es el resumen. ¿Viene otra reforma? Y en otra reforma tributaria que ha planteado y ya anunció el señor ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y lo hizo durante una intervención que realizó en el Congreso Nacional de la Infraestructura, donde destacó que en este caso ese proyecto de reforma tributaria que se va a presentar en el primer semestre del año 2023 busca apuntarle a los impuestos departamentales y municipales para hacer serias correcciones frente a cómo se están cobrando los impuestos. Dice que con esta reforma se va a atacar asuntos tan graves como los de la inflación, y que por eso mismo se hace necesaria la reforma. No les bastó con esta reforma de más de 20 billones de pesos para plantearnos ahora otra reforma. Ese es Petro, no firmó sobre mármol que no subiría los impuestos, pero vea usted cómo va volando todos los días con ideas que llevan a la ruina a los colombianos. Lo que nos faltaba, que nos dijeran que tenemos que someternos a otra reforma. Veremos si de aquí a allá el Partido Conservador, el Liberal y los otros que lo acompañan insisten en que el cambio es imponiendo más impuestos a los ciudadanos. El cambio es dándoles más puesticos a ellos, hombre. Eso es todo. Eso es todo. Más puesticos. Eso es lo que les interesa. Y entonces por eso no hay revocatoria para el alcalde de Medellín, porque el Partido Conservador está feliz interponiendo toda clase de recursos mientras Piturita lo llena de contratos y de negocios con el presupuesto de Medellín. Una ciudad que era la tacita de plata del país, la ciudad para mostrar en América, la ciudad que fue catalogada entre las mejores del mundo para visitar, hoy es una ciudad sucia, es una ciudad abandonada por obra de Pinturita.
y entonces no hay manera de revocarle el mandato porque no deja la registraduría. Ahora la registraduría al mando de un señor conservador que es el dueño de la registradora. No, esto es inaudito, inaudito. Bueno, yo me pregunto, puede parecer una cosa menor, pero yo me pregunto si esa es la formación que tienen los servidores públicos, si esa es su visión ante la vida. Me estoy refiriendo a la manera como un funcionario de Migración Colombia coge a patadas, pero a patadas físicas. No estoy hablando de manera figurada, a patadas físicas a una persona por cualquier razón que sea. Le dio la gana y lo cogió a trompadas y a patadas. Las trompadas no quedaron registradas en el video, las patadas sí. Inmigración Colombia dice que va a investigar los hechos. A ese sujeto lo han debido destituir fulminantemente. Si aquí hubiera gobierno y si aquí hubiera un gobierno decente, ese sujeto hubiera sido destituido fulminantemente. Pero quién sabe ficha de cuál representante o de cuál senador es. ¿Usted vio las imágenes de Marro? ¿No las vio? Sí, señor, vi las imágenes que se hicieron virales el día de ayer gracias a una ciudadana que grabó el momento en el que este sujeto, quien dice, se llama Jaime Adolfo, cogió a golpes primero un puño, relata la testigo que estuvo pendiente del asunto, quien no logró grabar desde el inicio porque ella relata que ella se encontró con este señor, que entiendo es un ingeniero, y tenían que hacerle una consulta al funcionario de migración. Fueron ante él a hablar, le hacen la pregunta, hay un cruce de palabras que ella dice no escuchó, no sabe qué fue lo que pasó. El caso es que se retira el ingeniero, ella se retira con el ingeniero y al momento se viene detrás este funcionario de inmigración y lo golpea en la cara con un puño. Luego, pues, el ingeniero no reacciona, no lo golpea, no lo ataca ni cosa por el estilo, le dice alguna cosa que también lo enerva y coge y le da una patada en la espalda. Esto queda grabado, esta ciudadana teme por su integridad, porque este señor, el funcionario, también intenta golpearla a ella. Lo cierto es que a esta hora, pues la noticia es absurda, que Colombia, la potencia del turismo, reciba a patadas a las personas que vienen a visitar a Colombia. ¿Cómo le parece? Las ganas que le quedarán a cualquier visitante diciendo, me meto a Colombia y me cogen a patadas físicas un funcionario de migración que no destituyen. Luego tiene el respaldo de alguien. Averigüe y le aseguro que ese sujeto, ese energúmeno, ese canalla, porque no hay otra expresión que le convenga, es ficha política de alguien. De otra manera no estaría ahí. No puede ser, no puede ser. Inmigración no reacciona. Inmigración depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, sí, señor, claro. Pedirle al doctor Álvaro Leiva que reaccione, pues es pedirle peras al olmo. Entonces ahí no pasará nada porque seguramente el tipo es de Petro y es de alguno de los amigos de Petro. Entonces puede coger a un ciudadano a las patadas físicas en pleno aeropuerto del Dorado. Yo he sabido de muchos malos tratos a los que someten a la gente. Por ejemplo, a los colombianos en México los están tratando muy mal, pero por lo menos patadas físicas no les dan. Los tratan mal. Pero este tipo les da puños y patadas a los visitantes. Faltaba eso, faltaba eso. Bueno, ¿qué es este asunto de que Petro está atento a la ley que prohíbe el fracking? Ay, Dios, el presidente Gustavo Petro dejó ver el malestar el día de ayer porque se iba a discutir en una sesión del Congreso de la República, en la Comisión Quinta, iba a haber hubo más bien una sesión, un debate sobre la prohibición del fracking en Colombia. La molestia del presidente Petro se produjo porque no asistieron las cantidades de congresistas que él quería ver al debate y escribió lo siguiente, porque el presidente Petro es de los presidentes que yo veo más tiempo le gasta a escribir en su cuenta de Twitter, o su community manager, lo que hace pensar que el presidente o gobierno escribe en Twitter. Escribió lo siguiente: lamentable, la práctica de fracking destruye el agua y el territorio, antes que nada la salud de la población es prioritaria. Pasaremos cuanto antes a las energías limpias para que la
mucha imbecilidad junta. Pasaremos a esas energías. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántas decenas de años somos capaces de salir de estas energías? Y Colombia no tiene más petróleo que el que se puede obtener por fracking. Sí, señor, el fracking, que está tecnológicamente comprobado, es inofensivo para el medio ambiente, es inofensivo para todos, pero produce petróleo. Y el petróleo produce empleos, y el petróleo produce vida, el petróleo enriquece. El petróleo es un elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad contemporánea y de la sociedad colombiana en particular. Es que no se han enterado estos ambientalistas de papel, porque no tienen ni idea de lo que hablan, del efecto, por ejemplo, que causa una batería, lo que nosotros llamamos la pila, ¿no? Una pila de cualquier cosa, doctor Fernando. La del celular, la del reloj de mesa, cualquier pila, la del control. Cuando está en la basura, las pilas pierden la cubierta con la que vienen, empiezan con el proceso de descomposición del metal a liberar metales y otros elementos químicos que se filtran en el suelo, que pasan a las capas de agua, que llegan a los ríos, que contaminan los mares. No se han dado cuenta de eso, pero ellos son felices promoviendo las energías renovables. De lo que no tienen la menor idea, pero hay que atajar el fracking. Hay que atajar el fracking porque Petro dijo que había que atajarlo. Y hay que atajarlo porque produce petróleo, porque es el petróleo que Colombia tiene y es la manera como Colombia puede sostenerse sobre la ola de los acontecimientos, sostenerse viva, sostenerse pujante, sostenerse creando empleos. Eso es lo que le molesta a Gustavo Petro. Entonces quiere que de todas maneras no se prohíba, se prohíba el fracking y que entonces no tengamos petróleo. Porque el petróleo es maldito. El petróleo es peor que la cocaína. Lo dice este nuevo genio de la política mundial. Muy bien. Genio de la política mundial que escribe y replica los que lo han considerado como el líder mundial en temas de cambio climático. Oiga, pues. Ay, no. ¿Quién? No sé, le han escrito los artículos en alguna parte, yo no sé, y que además cuando uno lee un artículo, doctor Fernando, uno primero revisa de dónde aparece el artículo, ¿no? Entonces, no sé, del país de España, entiende uno, porque tiene una clara tendencia política hacia la izquierda, y bueno, el New York Times, uno dice, sí, también por ese lado. Pero cuando le escriben artículos, blogs y portales que no los conoce nadie, donde dicen que él es una maravilla hablando de temas de cambio climático y líder mundial de la lucha contra el cambio climático, pues uno queda como con la duda, ¿a quién se le ocurre haber escrito eso? O más bien, ¿quién pagó para que escribieran cosas bonitas del señor presidente? Que, ojo, en estos momentos se encuentra en México. No ha parado de viajar el presidente, no se ha bajado del avión, mejor dicho. Vive más, ha estado en Egipto, en París, en Nueva York, en Washington, ahora está en México. Bueno, no para de viaticar. ¿Y en México haciendo qué? Y se fue a México en el avión presidencial, obviamente, porque todavía no le han construido la balsa para que pueda ir en vela o a remo a México. Bueno, muy bien. Gustavo Petro, Virgen Santa. Bueno, estos son hechos, estos son asuntos, estos son temas que tratamos alrededor de una buena taza de café. Nos queda ese consuelo. ¿Les gustó el cafecito? Salud, colombianos. Salud. Una buena taza de café de Colombia, no olviden, es el mejor del mundo. No se produce otro parecido por mandato de la naturaleza. Solo en estas montañas, donde se produce café de los 1100 a los 1800 metros sobre el nivel del mar, metro más, metro menos, solo en estas montañas se produce este café, que estamos degustando gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a los centenares de miles de colombianos que viven, que trabajan para darnos una buena taza de café en los momentos cruciales de la vida. Y con ustedes hablábamos tomando una buena taza de café al oído. Al oído.